Les invito a ver la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Padre, ponemos delante de tu pueblo, de tu iglesia, la exposición de tu palabra. Pedimos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y que el nombre de Jesucristo siempre sea exaltado y glorificado. Pedimos, Señor, que el día de hoy, al salir de este lugar, podamos salir con un mensaje de parte tuya y que esto se transforme en gran bendición. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 3 de Mateo, de los versículos 13 al 17, hay un evento que nos puede ayudar en esta mañana para que sea parte de la introducción del mensaje que se titula La Santa Convocación, que tiene que ver con el llamado que hemos hecho para ayunar, tener un periodo de 40 días de ayuno, donde la iglesia empezó a participar a partir del día de ayer. Y nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, aproximadamente a los 30 años, tuvo que pasar por las aguas del bautismo. Probablemente en este momento el padre adoptivo de Jesús, José, probablemente ya había fallecido. Y creo que a todos nosotros los que somos papás nos agradaría mucho estar siempre en los grandes eventos de nuestros hijos. Creo que nadie se querría perder una graduación de alguno de nuestros hijos, su graduación, no sé, de kinder, de primaria, de secundaria, de profesional. Creo que quisiéramos estar en los grandes momentos de ellos, un juego de fútbol de nuestros hijos. Creo que son cosas muy, muy importantes. Hoy por hoy la figura más importante para un ser humano son sus padres. Nuestros hijos podrán tener admiración por artistas, por jugadores de deportes, pero las personas que seguimos influyendo más en ellos, para bien o para mal, somos los padres. Y sobre todo la figura del paterna es sumamente de trascendencia para los hijos. Si bien es cierto, las mamás por lo general siempre están ahí, pero la figura del varón es sumamente importante. Tan es así que en este momento tan crucial en la vida de Jesús, a pesar de que tiene 30 años, era importante que estuviera la presencia del Padre. Y en la ausencia de José viene una afirmación de identidad de parte del Padre Celestial. Y dice el versículo 17 que los cielos se abrieron, versículo 16, y descendió el Espíritu Santo, la manifestación de una paloma. Pero vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Es como cuando nosotros hemos estado en los juegos de nuestros hijos y nuestro hijo mete gol, que decimos: ese es mi hijo, ¿verdad? Y cuando falla el penalti, ese es mi hijo.
Y creo que hemos en algún momento en nuestra vida, que quizá no estuvimos presentes en algún evento de nuestros hijos, siempre el rostro de ellos buscando si ya había llegado papá. Quizá algunas veces por trabajo no pudimos estar, pero cuando tuvimos la oportunidad de estar con ellos, fue sumamente gratificante ver cómo venía un brillo en sus ojos, afirmábamos su identidad, su seguridad, y para ellos era muy importante que tú y yo estuviéramos presentes. Así que yo quiero hoy que afirmes tu identidad, si hubiera necesidad, y que puedas escuchar hoy la voz del Padre Celestial diciéndote a ti y a ti y a ti y a mí: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Que ante la ausencia de un ser amado o de la figura de un padre, si fue correcta o incorrecta, su presencia está para afirmar nuestra identidad, porque quiere estar con nosotros en los momentos de trascendencia en nuestra vida, en los pequeños y grandes momentos. Hoy yo quiero que tú afirmes muy bien en tu corazón: tú eres hija amada de Dios, tú eres hijo amado de Dios. Y no solamente eso, Él tiene complacencia de nosotros. ¿Qué significa eso? Que somos un motivo de alegría. No quiero parecer hoy como un maestro que pasa a los alumnos por pasarlos, pero no dejen de amar a sus hijos. No sé ni por qué lo estoy diciendo, espero que no esté profetizando, ¿verdad? No importa si tu hijo reprobó año, no, espero que no sea profecía para nadie. Pero nosotros amamos a nuestros hijos no por la calificación que obtienen, amén. Los amamos porque son nuestros hijos, ¿sí? El valor de un hijo no lo da una calificación, una mención honorífica. El valor de él es que es mi hijo o mi hija. Está en nosotros afirmarlos, apoyarles para que superen sus tropiezos, sus derrotas si es necesario. Pero el mundo no se termina ahí. La vida continúa. Y Dios tendrá un propósito para tu hijo o para tu hija. No lo olvides. Jesús, después de recibir esta afirmación paternal, celestial, entonces es como recibir el banderazo para el ministerio, para los 3 años siguientes, donde Él se dedicará a predicar. Un gran porcentaje de su tiempo lo dedicará a la enseñanza. A través de su vida, de su obediencia, de la unción, realizará milagros y prodigios y preparará una estrategia para que su obra continúe con efectividad como hasta el día de hoy, dejando una gran comisión para nosotros, sus seguidores, esperando que la gran comisión no se convierta, como se dice por ahí, en la gran omisión, sino que tenemos una gran tarea por delante que hacer y que realizar. Y esta labor es espiritual, pero también tiene efectos en el entorno físico. En el capítulo 4 de Mateo, después de que Jesús recibe esa afirmación, está preparado para el siguiente paso. Y el Espíritu Santo va a guiar a Jesús hacia el desierto para ser probado, para ser tentado. Es importante entender que la tentación no es pecado. La tentación es la provocación que el mundo o la carne o Satanás pone delante de nosotros para hacernos caer, para hacernos tropezar. La tentación estará presente en nuestra vida porque somos carne. Y Jesús fue ese Dios, el Dios que se hizo carne.
y habitó entre nosotros. Y Él tenía que experimentar todo lo que tú y yo vivimos. Dice el libro de Hebreos que Jesús fue tentado en todo. ¿Qué significa todo? Todo. Todo lo que se puedan imaginar. A veces tenemos una idea demasiado mística de Jesús, pensando que Él no quebraba ningún plato, que no sentía nada. No, Él sentía totalmente. Sintió como hombre, como varón. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo necesidades físicas. Si no, no hubiera tenido razón de que Él se hiciera carne y habitara entre nosotros. Si iba a tener Él una ventaja sobre nosotros. Él padeció lo mismo que tú y que yo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Él también tuvo que luchar con la esencia de su humanidad. Rápidamente les recuerdo que en 1 Tesalonicenses 5:23 el apóstol Pablo da una revelación muy interesante donde nos deja muy claro la esencia del hombre. Él escribió en ese epístola, en ese versículo: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Durante mucho tiempo se tenía una concepción de una dualidad de alma y cuerpo, pero Pablo en esta epístola deja la revelación y nos deja muy en claro que somos espíritu, alma y cuerpo. Es el mismo apóstol Pablo. Si me acompañan en la epístola a los Romanos, capítulo 8, capítulo 7, perdón. Quien dice en el versículo 24, y esto lo quiero comentar porque es básico entender la problemática de nuestra naturaleza humana. ¿Usted cree que aquí habemos puros ángeles? ¿No? ¿No somos ángeles? ¿Angelitos? ¿No? Allá que su esposo le diga en la casa y usted le dice a su esposo y usted a su esposa a ver si hay ángeles. Yo creo que no somos ángeles, ¿verdad? Definitivamente, no somos ángeles. Somos un poco pinguillos. Por eso vino Cristo. Amén. Romanos 7:24 dice el apóstol Pablo, fíjense. El apóstol Pablo lo está diciendo. ¿Quién pudiera decir que somos mejores que el apóstol Pablo? Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo no me atrevería, si yo lo tuviera, Pablo, no me le pudiera poner al tú por tú. Pero fíjense, él mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Saulo de Tarso, ahora Pablo, no fue un angelito. Fue un hombre que consintió en el asesinato de Esteban. Es un hombre que fue cómplice de homicidios y de maltratos en la persecución a la iglesia de Jerusalén, la de Jerusalén que iba huyendo. Si alguien fue malo, fue Saulo de Tarso. Pero tuvo un encuentro, y eso es lo que a veces necesitamos, no solo un encuentro, un encontronazo con Cristo. Y mordió el polvo de la tierra. Por cierto, no dice que iba en caballo, no dice ahí nada de que venía un caballo. En Hechos no dice eso, pero que sí cayó. Como haya sido, pero cayó y mordió el polvo. Y quedó cegado, quedó ciego. Y toda la soberbia que él llevaba y las cartas y las autorizaciones para perseguir y hacer desastres se transformaron en un: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ay, no, que muy valiente,
Pero a veces ahí es donde Dios trata con nosotros, en nuestra naturaleza humana. Es ahí donde podemos entender por qué dice miserable de mí. Él era un ciudadano también romano, tenía una doble nacionalidad. Era hebreo y era romano. Y él me encanta esta referencia porque es muy explícita cuando la entendemos. Por lo general todos nos quedamos con la idea del castigo de la crucifixión como algo terrible, que es sumamente terrible. Pero también hay otro castigo muy terrible que Roma realizaba y se llamaba el cuerpo de muerte. Y este castigo consistía en que cuando alguien asesinaba a una persona y se le encontraba, la traían y la ataban en el cuerpo que había en su víctima. Traían al asesino y lo confrontaban con su víctima, la que había fallecido, la que había asesinado. Entonces se la ponían de frente, cara a cara, y lo amarraban bien sujetado al cuerpo de muerte. ¿Qué pasaba en las próximas horas y días? Pues es algo terrible. La descomposición de ese cuerpo empezaba a afectar a la persona viva y literalmente la consumía. Y aquel cuerpo de muerte terminaba con la vida de su homicida. Pablo usa esa expresión para decir que así es nuestra naturaleza, que así es nuestro pecado. Y que si no hacemos algo por liberarnos de ese cuerpo de muerte, entonces moriremos eternamente. Por eso Pablo dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso en el capítulo 8, él recomienda vivir en el Espíritu. Por eso en Romanos 7:25 él dice que ante este mal debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, porque Él me puede librar del cuerpo de muerte. Es aquí en este capítulo donde también Pablo dice que vivimos como una bipolaridad espiritual. ¿Sí? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, versículo 17 del 7. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Pero no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Sí? Por eso a veces cuando la gente dice, es que de veras yo no quería. Quizá es cierto, no quería. Pero fue más fuerte el cuerpo de muerte. Fue más fuerte la tendencia. Pero Cristo es el único que nos puede dar esa libertad. Y este es el mal del cual todos estamos contagiados. Aún Pablo, después de su conversión, después de estar viviendo un apostolado de gran trayectoria, él sigue teniendo esa lucha en su interior. La lucha sigue, no ha terminado, es constante, es constante. Volviendo a Mateo 4, Jesús está enfrentando ese cuerpo de muerte también, porque Él se hizo carne.
y en el desierto fue tentado, probado por el enemigo. Y Jesús decide ayunar, o el Espíritu le propone en él que ayune 40 días y 40 noches. 40 días donde al término tuvo hambre. Las personas que se dedican a la cuestión de la nutrición y a los médicos han expresado que cuando un organismo es llevado a un ayuno de tal magnitud, también en cierto tiempo se pierde el apetito, pero que nuevamente a los 40 días vuelve el reflejo natural de tener hambre. Y es ahí donde Satanás, conociendo la naturaleza humana, porque él sabe que somos carne, que somos alma y que somos espíritu, y él empieza esta primera tentación hacia el área de la carne, del cuerpo. Y el tentador le dice algo que aparentemente no es nocivo y no tiene nada de malo. Simplemente le dice: si eres hijo de Dios. Recordemos que acá le afirmaron: este es mi hijo amado. Entonces está diciendo: oye, si eres hijo de Dios, si tienes quien te respalde, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Aparentemente no se ve nada extraño y nada malo. Pero Jesús responde con la palabra. Él respondió y dijo: escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano va a ser tentado y probado en nuestras necesidades físicas. Probablemente esta tentación está dirigida precisamente para traicionar la fe, para traicionar los principios. Cuando alguno está enfrentando alguna necesidad, porque todos pasamos por alguna necesidad de tipo física o que nos va a favorecer en nuestro diario vivir, no faltará quien te ofrezca cohecho. No faltará alguien que buscará las formas de hacer un buen negocio contigo, llevándote a un buen restaurante. Porque así se dice, ¿verdad? Los buenos negocios se hacen en un restaurante. Probablemente ante una necesidad, el enemigo te podrá decir: bueno, ¿por qué no robas tantito? Al cabo el gobierno es muy injusto y llega un momento en que el enemigo empieza a trabajar para que tú te cobres justicia por tu propia cuenta. Tú puedes transformar tu entorno en algo que va a dar satisfacción a tus necesidades primarias. Ciertamente los antiguos filósofos hablaban mucho precisamente de que la carne tiene sus propios apetitos, necesita busca satisfacción de muchas maneras. Pero creo que cuando nos ataquen ese tipo de necesidades físicas de cualquier índole, tú tienes que decir: no solo de lo físico vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Satanás quería hacer que Jesús hiciera era precisamente satisfacer sus necesidades a través de un abuso de autoridad. Creo que la forma de entenderlo está en Marcos 10:45, cuando dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús no podía servirse a sí mismo. Y creo que ese es el principio del cristianismo. Tú y yo tenemos un llamado para servir, no para servirnos de.
sino para servir y para practicar la humildad a la cual Dios nos está llamando. La segunda tentación tiene que ver precisamente con una tentación dirigida al alma, al ego, al yo. Y dice que el diablo entonces los lleva al pináculo del templo, al pináculo más alto del templo, y lo lleva a la santa ciudad que es Jerusalén. Y muy probablemente donde es llevado Jesús se le conocía como el ángulo de los pórticos, el ángulo de los pórticos del templo. Y esa parte del templo, esa extensión del templo, coincidía precisamente o daba la vista hacia el torrente de Cedrón. Y este ángulo medía aproximadamente 180 metros de altura. Entonces, colocar a Jesús a 180 metros de altura hacia el precipicio y viendo un torrente, las corrientes de agua, lo que provoca al ver esa fotografía, esa imagen es vértigo, mareo, inseguridad, temor. Y ahí el enemigo le dice: si te estás mareando, no importa, déjate caer, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Lo que le está proponiendo de alguna manera el enemigo es: ¿quieres publicidad? Este es un buen momento. Estás en la ciudad importante, donde proféticamente tendrás una entrada triunfal. ¿Por qué ir a la cruz? ¿Por qué sufrir? Si hoy podemos hacer un buen espectáculo, podemos hacer un buen marketing. Tú cayendo y los ángeles viniendo por ti, todo mundo se rendirá a ti, a tus pies. No tienes por qué vivir como un mortal, sacrificándote, cuando un buen show, un buen espectáculo, te ponemos luces, te dejas caer, vienen los ángeles y lo podemos hacer muchísimas veces y vas a tener muchos seguidores, hasta tu página de Facebook, y te harán. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito estás también: no tentarás al Señor tu Dios. Lo interesante de esta tentación es cómo Satanás utiliza también la Biblia. Si alguien conoce la Biblia, la palabra de Dios es Satanás, pero él saca siempre los textos fuera de contexto, y los textos fuera de contexto son un buen pretexto. Pero siempre no olvidemos que la espada del Espíritu, la palabra, es de dos filos. Antiguo y Nuevo Testamento, todo tiene dos caras, como una moneda. Para tener la interpretación correcta, la Biblia se interpreta a sí misma. Y creo que Jesús nos da precisamente también un principio maravilloso para interpretar las Sagradas Escrituras y aplicarlas de la manera correcta, sin un afán de irresponsabilidad. Creo que esta segunda tentación nos deja muy en claro lo que hoy se ha perdido. Hoy nos preocupamos porque la gente se sienta cómoda en las iglesias, que funcione el clima, que haya abanicos, que haya agua, y todo está bien. Yo creo que es parte de. Pero cuando la comodidad nos lleva a la gran omisión en la gran comisión, entonces es preocupante. Cuando tratamos es importante predicar con respeto, eso para mí es fundamental. Pero sí, la palabra nos confronta a todos, primeramente al que predica. Dios no nos mandó llamar a predicar un evangelio donde solamente te voy a hablar de prosperidad y de millones de dólares o de pesos. Tampoco te voy a estar hablando solamente de puras sanidades y sanidades y sanidades. Creo que el evangelio es un evangelio muy completo, que hace prosperar, como dice Juan,
Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero la prosperidad comienza de adentro hacia afuera. Ese es el balance correcto. Hoy creo que sin darnos cuenta, la propia carne o a veces el enemigo está llevando a las iglesias precisamente a esta tentación de establecer programas, shows. Hoy se habla en las iglesias de tener formatos televisivos, o sea, perdón. ¿Qué diría Jesús? Yo creo que entraría a las televisoras y como los cambistas, aventaría las cámaras y todo por ningún lado, ¿verdad? El evangelio no ha cambiado. El evangelio sigue siendo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cada domingo? ¿Cada Semana Santa? Cada día. Y sígueme. Ese es el evangelio, no ha cambiado. Creo que hoy hay mucha comodidad en las iglesias y bueno, se manejan con un marketing como un negocio. Bueno, nada es para siempre. Pero creo que hoy la iglesia del Señor tenemos que volver precisamente a la Escritura, a la reforma espiritual, que creo necesitamos una reforma a nivel mundial, definitivamente la necesitamos. Y eso tiene que ver también con volver a la Escritura, a afirmar la identidad de que soy hija o hijo de Dios en este mundo. La tercera tentación o prueba, dice que otra vez el diablo le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Casi puedo imaginar una visión de los reinos del mundo, de los continentes, de los placeres, de todo aquello que puede satisfacer los apetitos propios del hombre, en su carne, en su alma, en su espíritu. Como diciendo: ¿quieres el mundo? Yo te lo puedo dar. Pero ¿cómo le va a dar al mundo, al creador del mundo? El engaño del enemigo es hacernos creer que Él es el dueño de todo esto. Hoy por hoy, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este mundo le pertenece a Él. Como alguna vez leí una frase que me encantó, que decía: pues yo no soy el dueño del mundo, pero mi Padre es el dueño del mundo. Nuestro Padre Celestial, Jesucristo, es el dueño de este mundo. Y yo puedo disfrutar de la herencia, disfrutarla de una manera correcta. Creo que el enemigo hará todo lo que esté a su alcance por desviarnos de nuestra adoración a Él. ¿Cómo lo puede hacer? Cuando Él logra evitar que un domingo tú alabes a Dios en un lugar, ahí está ganando el enemigo. Cuando dejas de leer la palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de servir, cuando dejamos de ministrar, todo eso es parte del culto racional a Dios. Cuando eso lo dejamos de hacer, suena duro, pero quizá Satanás lo está viendo como una veneración a Él, porque lo que Él quiere es que tú adores a todo menos a Dios. Y creo que estos pasajes nos deben de ayudar en este tiempo. Creo que el mejor juez eres tú sobre tu propia persona. Hoy estamos tratando de hacer algo en nosotros en estos días.
que este año sea un año diferente, un año que marque una diferencia espiritual en nuestra vida. Esa es mi oración por ustedes, que anhelen un cambio, que anhelen cosas sobrenaturales, cosas de cambio, que no claudiquemos en la pureza del evangelio, que nuestra iglesia no pierda su visión evangelística de hacer discípulos, de seguir sirviendo a la sociedad, a nuestro entorno, que la iglesia esté avanzando más allá de las paredes, con una estrategia, con una visión clara, donde la iglesia tiene un ministerio como iglesia, un solo ministerio, ¿sí? A través de ministros y servidores como muchos de los que están aquí. Y creo que hay mucho que lo que Dios va a hacer entre nosotros, pero a medida que mejoremos internamente, entonces, hermanos, esta iglesia puede ser una bomba espiritual tremenda para Nuevo Laredo. Y no van a ver llamas aquí saliendo, van a ver explosiones nucleares del espíritu. Todo es posible al que puede creer. Prepárate para grandes cosas en el Señor. Para ir cerrando la predicación, somos espíritu, alma y cuerpo. Las tentaciones vendrán en esos tres niveles. Serás atacado en tus necesidades o en alguna enfermedad. Ahí es donde podemos ser quebrantados, donde podemos doblegar las manos, donde podemos renegar, huir, donde se puede apagar la fe, donde podemos comprometernos con cosas equivocadas. Ay, pues Dios no me escuchó, pues ya fui, pues me recomendaron a una que barre y que hace trabajos espirituales, ¿verdad? A veces la desesperación lleva a la gente a hacer cosas increíbles, ¿sí? A cuestiones alternativas que quizás no todas serán tan alternativas buenas, pero tener cuidado. Hoy en los sincretismos que hay, usemos el discernimiento. Dios puede usar muchas formas para sanar, pero tener cuidado de no comprometer la fe y contaminarla con aspectos que no puedan ser los más saludables desde la perspectiva de Dios. Por eso es importante el discernimiento. Que nada te haga traicionar tus principios de integridad, que nada te lleve a traicionar tu fe por quedar bien, por un puesto, por un lugar. Creo que hoy la integridad es algo que tiene un gran valor y es algo en lo que tenemos que seguir construyendo cada quien en lo particular. Seremos atacados en nuestra carne, en nuestros apetitos, ¿sí? Las invitaciones a caer pueden ser frecuentes, pero tú puedes decir que el hombre no vive de eso, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seremos también probados en nuestro ego, en nuestro yo. Tengamos cuidado con depender demasiado de la adulación. Una cosa es el reconocimiento saludable, pero no atesores la adulación o el ego. No te mires demasiado en el espejo por las mañanas. Una vista rápida y vámonos. Porque a veces nuestra propia imagen puede ser tu peor enemigo. Recuerda, hay cosas que nos pueden marear, como a Jesús querían marearlo allá arriba para que cayera y usara su poder. Como recuerdo una fábula, no sé si la leyeron, creo que es de Samaniego, un autor español, que decía
estaba un cuervo, estaba una zorra hambrienta y un cuervo en un tiempo de sequía, y el cuervo estaba en un árbol con un queso, y cuando la zorra lo ve, pues trae mucha hambre, tenía mucha hambre. Dijo, ¿cómo le haré para quitarle el queso a este cuervo? Hasta que le dijo, señor cuervo, qué plumaje tan hermoso tiene. ¡Wow! Qué pico tan bonito, qué bárbaro. ¡Wow! Ay, de veras que en medio de esta situación difícil, verle a usted, señor cuervo, alegra mi vida. Y se le quedaba viendo, ella empezaba a sentirse mareado ya el cuervo. Y me han dicho que canta hermoso. ¿Me podría deleitar con una pieza? Se le cayó el queso, ¿verdad? Y la zorra se fue. La adulación. Esa era la moraleja, ¿verdad? Tuviéramos cuidado con la adulación. Que tengamos muy bien claro quiénes somos, nuestras limitaciones, pero también nuestro valor en el Señor. Creo que en la cuestión de ministerio siempre es importante no quedarnos con los halagos que son de Dios. Si a ti te dicen, hermano, qué bonito cantó, qué bonito dirigió, gracias a Dios, hermano. Si usted más o menos predicó, pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Si lo que hagamos es gracias a Dios, tratemos de regresar el halago a Dios. Es tan saludable, porque les recuerdo que Herodes en el libro de los Hechos no regresó el halago y murió de una manera muy trágica. Dice, por no darle la gloria a Dios. Y el área en el espíritu es la que también quiere afectar Satanás, que tú no adores a Dios, que te duermas en el culto, que te aburras, que te canses, que critiques. Ahí es donde nos quiere Satanás. Ahí está afectando tu espíritu, mi espíritu. Y entonces salimos del lugar diciendo, pues yo no sentí nada hoy. Pues no, ¿cómo vas a sentir? Estás muerto. No vas a sentir nada. Un muerto no siente nada. No hubo conexión hoy, no sentí nada. Pues tu conexión con Dios está con tu espíritu, ¿sí? Mi espíritu se conecta a Dios, ¿sí? Porque si no, imagínate, nomás venimos por lo general una vez a la semana a la iglesia en un culto. Entonces los demás días, ¿cómo te conectas con Dios? Sería ilógico, ¿verdad? Si dependiéramos de los elementos que están aquí para conectarnos solamente. La verdad es que el espíritu quedó aprisionado en la caída del huerto del Edén. En el principio, el espíritu de Adán era el que regía su vida sobre el alma y sobre su cuerpo. Era el espíritu. En la caída quedó invertido. Ahora gobierna la carne sobre el alma y el alma sobre el espíritu. Por eso es importante vivir en el espíritu, como dice Romanos 8. Es un trabajo de construcción y genética espiritual que Dios tiene que resolver con su palabra, cediendo nuestra voluntad, estando conscientes de nuestra enfermedad. Entonces nuestro espíritu empezará a tomar el lugar que le corresponde en nuestra esencia. Es primero el espíritu. Debe ser el timón que controla, que gobierna en el buen sentido de la palabra nuestro cuerpo, nuestra alma, mente, voluntad y emociones y los apetitos de la carne. Mientras eso no se dé, entonces podremos ser o muy carnales o muy intelectuales. Por eso hay gente muy intelectual solamente o muy carnal, porque el espíritu está aprisionado. Y al estar aprisionado, una de las áreas va a influir más en la persona. El equilibrio correcto comienza
Por eso es importante nacer del agua y del Espíritu. Jesús hizo un ayuno normal, se le conoce como ayuno normal, sin alimentos, y muy probablemente sí participó del agua Jesús, ya que la tentación que él recibe es hacia el cuerpo, hacia el hambre. Se puede ayunar 40 días sin alimento, pero eso requiere práctica, una gran entrega en todo ello. Hay ayunos totales que se pueden hacer sin alimento y sin agua, y solamente se pueden hacer por 3 días como máximo, siempre y cuando tengamos que estemos bien de salud, que antes de hacer cualquier movimiento así extremo, tenemos que consultar con un médico para saber cómo está nuestra salud. Hay ayuno parcial, como el ayuno de Daniel. Daniel hizo ayunos con legumbres y agua por 10 días y 21 días. Eso es un ayuno muy padre también. El ayuno es abstenerse de cosas que contaminan, de toxinas que precisamente no permiten que el espíritu, la esencia eterna en nosotros pueda aflorar. Entonces, entre más participamos de toxinas, pues el espíritu no puede manifestarse bien, porque domina la carne y el alma, ¿verdad? Difícilmente yo podría, después de comer kilos de carnitas, pues predicar espiritualmente, ¿verdad? Voy a estar muy mal, ¿verdad? Me puedo hasta torcer, ¿verdad? Es decir, la alimentación tiene mucho que ver también en la vida espiritual, y creo que estos 40 días puede ser un buen comienzo para todos. Yo sé que muchos lo hacen ya y ayunamos, no es algo nuevo, pero creo que este es un buen tiempo para refrescar un poquito esta dinámica, esta disciplina espiritual. Por eso la recomendación es que usted ayune de acuerdo a su capacidad en estos 40 días. No tiene que ser los 40 días, puede ser un día de los 40 o cada tercer día, como usted lo proponga en su corazón. Esto es proponerlo en nuestro corazón, y podemos tener ayunos de mediodía o ayunos de un día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, de acuerdo también a sus actividades. Lo importante de ello, hermanos, es empezarnos a despojar de aquellas cosas que nos contaminan, hablando en toxinas o en alimentos. En un ayuno podemos, no sé, empezar a quitarnos el refresco. No sé cuántos tomen aquí refrescos oscuros. ¿Alguien toma? No quiero dar la marca porque no quiero cobrar el comercial. Pero usted puede proponer en su ayuno despojarse de refrescos, y algo mejor todavía, de los refrescos que si usted se toma el equivalente en dinero, lo pone en un sobre y lo trae como ofrenda para acción social, sería maravilloso. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Ándale, anímese. Oye, hizo cuentas de que son muchos refrescos, ¿eh? Bueno, usted puede hacer. El ayuno es abstenerse de cosas que nos contaminan, que nos puedan distraer. Ahora es muy importante que el ayuno lo presente a Dios cada mañana, o el día que lo propuso. Preséntelo a Dios. Señor, pongo en tus manos este día de ayuno. Quiero que me guíes. Y asimismo, cuando lo terminemos, también orar. ¿Verdad? Si usted lo propuso hacer en la mañana a las 6 de la mañana, y cerrarlo a las 6 de la tarde, y lo propuso solamente con agua, por decir, que al final de ese día usted también diga: Señor, gracias por este día, y que en algún momento de algún descanso de trabajo, pues se alimente con un salmo, con la palabra de Dios, que la podamos memorizar. Si ustedes se dan cuenta, en la tentación de Jesús siempre respondió de memoria la palabra. Es tan importante memorizarla en estos tiempos de ayuno. Propóngase en este tiempo de ayuno memorizar pasajes bíblicos. ¿Se imaginan? Viene Satanás y que Jesús hubiera dicho: ay, Satanás, yo sé un versículo para contestarte, ¿verdad? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está?
¿Y dónde está? Y pues no había el celular, ¿verdad? En aquel tiempo para buscarlo, ¿verdad? Sino que dijo, escrito está. Entonces, a mayor palabra de Dios en nuestra mente, el Espíritu Santo podrá ayudarnos a vencer. Si no tenemos palabra, podemos probablemente tenemos muchas probabilidades de no superar la prueba, la tentación. Hermanos, propongan en su corazón ayunar los días que ustedes quieran, las horas que ustedes quieran en la semana. Esto no se trata de que si este es el ayuno correcto, verdadero, no se trata de perdernos en esa encrucijada. El llamamiento es simple, es empezarnos a abstener de lo que nos estorba, es empezarle a darle oportunidad a nuestro espíritu de que retome su lugar en nuestra esencia y que Él sea quien dirija al alma y al cuerpo que Dios nos ha dado con la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a estar puestos en pie, hermanos. Ahí probablemente en la página de Facebook de la iglesia estaré dando algunos tips de algunos ayunos, algunos consejos muy prácticos y muy básicos por si alguien necesita mayor información. Vamos a prepararnos para participar de la Santa Cena del Señor. Les voy a pedir que estemos puestos de rodillas para tener la oración de confesión. Señor, estamos hoy aquí en tu santuario, entendiendo que Cristo es el único que nos puede librar del cuerpo de muerte, el único que puede restaurar nuestra naturaleza caída, porque en Cristo hemos nacido del agua y del Espíritu, y el Espíritu tiene que tomar, nuestro espíritu humano tiene que tomar el lugar correcto en nuestra esencia. El Espíritu es esa parte con la que me comunico contigo, porque tú eres Espíritu y eres verdad. Y es la parte eterna que has puesto en nosotros. Hoy, Señor, predicamos al Espíritu, primeramente, a nuestro Espíritu. Y pedimos que ese Espíritu esté activado en nuestra vida. Que sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Que nuestra comunicación espiritual sea en este tiempo toda una experiencia maravillosa y sobrenatural, para que de esa manera los jóvenes tengan sueños, tengan visiones, porque el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne y es quien activará nuestro espíritu. Y activando nuestro espíritu y sometiendo nuestro espíritu a la obediencia a Cristo Jesús, entonces el alma al alma le podré ordenar, como decía el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y podremos decir como David, que también mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahí podemos ver, Señor, y experimentar lo maravilloso es que el Espíritu tome su lugar, el alma y el cuerpo, en un mismo fluir y sentir. Eso es lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos y lo que Él nos demostró en esta mesa de comunión, símbolo y memorial de su amor, de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección, de su ascensión a los cielos y de su intercesión día y noche a la diestra del Padre. ¿Quién mejor nos puede entender y comprender? Solo Jesús, quien se hizo carne. Él conoce nuestras vicisitudes, nuestras deficiencias, nuestros pecados y errores. Por eso Él puede interceder
ante el Padre por cada uno de nosotros. Por eso te digo, Jesús, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y eso es lo que buscamos en este lugar y entre nosotros. La verdad hasta en lo íntimo. Señor, prepara nuestro corazón, nuestro espíritu, alma y cuerpo para participar de este sacramento con gratitud, entendiendo que en esta santa convocación tú nos respaldarás y empezarás, Señor, a despertar el espíritu de gracia y de oración en todo tu pueblo. Así lo pedimos. Amén. Ahora, Señor, tomamos el pan y la copa en memoria de Jesús, autor y consumador de la fe. Pido, Señor, que consagres este pan y esta copa. Este pan simboliza tu cuerpo que fue quebrantado y fue partido. Por eso, con tus propias manos, Jesús, partiste el pan en una forma para enseñarnos y decirnos que nadie te quitaba la vida, sino que tú mismo ponías la vida. Tú mismo permitiste tu quebranto por amor y obediencia al Padre, pagando el más alto precio con tu sangre por nosotros, precio que pagaste al Padre celestial. Y tu sacrificio es perfecto, Jesús, teniendo vigencia por los tiempos y tiempos. Así será hasta tu regreso. Tú eres el Cordero como inmolado. Digno es el Cordero de recibir la gloria, la alabanza y el poder. Verbo de Dios, quien tiene su ropa teñida como en sangre. Verbo de Dios, Señor de señores. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande
grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de este pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de esta copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puedes saludar a la persona que está junto a ti, dale la paz del Señor, el shalom de Dios. Shalom de Dios. Shalom, bendiciones. Y de esa manera nos preparamos para recibir la bendición apostólica y salir del santuario. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, con nuestra nación, México, con Israel y con todos aquellos que te adoran en espíritu y en verdad. Amén. Dios les bendiga, la mejor de las semanas. Dios les bendiga. Estamos despedidos.